Gusto verlo. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Normalmente hemos venido hablando de una forma expositiva, versículo por versículo, y vamos a hacer un break, si lo podemos llamar así, un espacio, y vamos a hablar de un tema y lo vamos a hacer también de una forma sistemática. Vamos a hablar de lo que es la cristología bíblica. Cristología bíblica. Y hoy vamos a comenzar hablando sobre la importancia de la cristología bíblica. Así que vaya a Hebreos capítulo 1. Creo que es un tema que la iglesia de Jesucristo debe tener bien claro. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer 4 versículos, aunque no vamos a estudiar los versículos como lo he venido haciendo de Hebreos. Quizás el día que estudiemos el libro de Hebreos lo vamos a hacer, pero vamos a leerlos para darnos una idea. ¿Lo tiene? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Puede tomar asiento. Cuando hablamos de la cristología bíblica, estamos hablando de los temas centrales de la Escritura. Cuando pensamos en la obra, en el ministerio, la persona de Jesucristo, en la Escritura, es mucho lo que podemos decir. Y una de las cosas que tenemos que tener claro, que al estudiar este tema en la cristología, no significa que vamos a salir sabiendo todo de Cristo, porque esta es una tarea que durará toda la vida mientras usted esté vivo. Y esa tarea implica conocer cada día más y más a Cristo. Por ejemplo, Juan 17, versículo 3, en la oración sacerdotal Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la tarea de conocer a Jesucristo es una tarea que va a durar toda la vida mientras estemos aquí y por la eternidad. Así que vamos a partir de Hebreos capítulo 1 y miramos lo amplio que es la cristología. Y lo primero que podemos encontrar en este pasaje, vemos dos aspectos en relación a la persona de Cristo. Persona de Cristo. Los primeros dos aspectos que vamos a señalar el día de hoy, llamémoslo así, a señalar el día de hoy. El primero es que Cristo incursiona en el mundo como hombre y viene a la humanidad. O sea, lo primero que tenemos que hablar de Jesucristo es que Cristo incursiona o viene al mundo como hombre y viene a hablarle a la humanidad. Eso lo encontramos en el versículo número 2. Dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que la manera por la cual Dios habla a la humanidad hoy es por medio
de su Hijo. Y una de las primeras cosas que confirmamos en este pasaje, y con lo cual algunas personas batallan, bueno, no, algunas sectas, voy a decir, no personas, sino algunas sectas batallan, lo primero que encontramos aquí es una confirmación de la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Es una de las primeras cosas que encontramos. Aquí, bueno, yo creo que era que primero era aquí que viene al mundo, ¿no? Viene al mundo como hombre. Entonces, eso es una confirmación de la humanidad de Cristo. Él es hombre y es Dios hablando al hombre de la mejor manera posible que Dios le podía hablar al hombre, a través de otro hombre, o sea, Dios haciéndose hombre. Y de todas las maneras que Cristo, que Dios habló en el pasado, por último, según Hebreos, decidió que iba a hablar a través de su Hijo. Esto nos lleva a la segunda cosa que nos abre el pasaje, que encontramos en el versículo 3, y es que no solamente que Él viene al mundo como hombre y habla de la humanidad de Cristo, sino que Él, ese Él es Jesús. Jesús es, ¿qué? Es Dios. Versículo 3, miren lo que dice. El cual, siendo Él, Cristo, ¿qué? El resplandor de ¿qué? De su gloria, ¿de quién? ¿De la gloria de quién? Del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su gloria, con la palabra de su poder. Una vez más, el único que habla y las cosas se hacen es Cristo o Dios. El concepto de que el hombre dice algo y porque el hombre lo dice se va a cumplir, eso no tiene sustento bíblico. El único que dice algo y se cumple es Dios. Entonces el autor de Hebreos aquí nos está diciendo, nos está afirmando que Cristo, hecho hombre, tiene la misma esencia, la misma sustancia de Dios. Cristo no fue creado, Cristo es Dios. Entonces el autor nos dice dos cosas. Cristo o Dios se hizo hombre y ese Jesús hombre es Dios. Entonces, esos son dos aspectos de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. En teología, cuando uno lo va a estudiar, pues estudia dentro de este concepto, ¿no? Que usted va, por ejemplo, a un libro de teología sistemática para entender eso. Usted lo encuentra bajo el título de la persona de Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que dejar bien claro de la persona de Cristo es que Cristo es Dios y Cristo es hombre. Es plenamente Dios, Cristo es plenamente hombre y sin embargo es una sola persona. Siempre lo ha sido y así lo será por la eternidad. ¿Ok? Entonces tenemos que tenerlo claro, ¿no? Yo sé que, bueno, aquí por lo menos no hay ningún mormón, ni islámico y nada por el estilo. Pero si lo hay, pues yo creo que va a empezar a tener serios problemas en este estudio. Porque ellos no creen eso, ¿no? Ellos creen todo lo contrario. Entonces lo primero que dejamos claro es que Cristo es plenamente Dios y Cristo es plenamente hombre, ¿no? Y la evidencia bíblica, hoy estamos en una introducción, la evidencia bíblica es abrumadora y la vamos a ir viendo a lo largo del estudio. El autor de Hebreos nos presenta algo más sobre Cristo en este pasaje. No solo nos presenta a Cristo, la persona de Cristo, lo segundo, y vamos a ponerlo aquí, lo segundo es que nos habla de los oficios de Cristo.
y dejemos ahí el espacio ahí para el tercero. Nos habla de los oficios de Cristo. Versículo 1 y 2, leámoslo una vez más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, y recuerde que los postreros días empiezan desde que Cristo vino hasta que Él regrese, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí encontramos un lenguaje de revelación, ¿cierto? En la antigüedad Dios dio a conocer las verdades de muchas maneras y una de las formas en las cuales lo hacía era por medio de quiénes. ¿Qué personaje menciona el autor aquí? Por medio de los profetas. El profeta era el vocero de quién? De Dios, ¿no? Dios le daba el mensaje y el profeta presentaba ese mensaje. Sin embargo, ahora Hebreo nos dice que en estos postreros tiempos, o sea, desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese por segunda vez, Él nos está hablando ahora por su Hijo. Es decir, que el Hijo de Dios cuando llega, ¿qué oficio? Sí, ¿qué sería? A ver cómo lo puse aquí. A ver, cuando llega, ¿cuál es la tarea que Él recibe? Ok, hablar del Evangelio. El portavoz, dar a conocer, ¿no? Él recibe una tarea de revelación. O sea, ¿qué hacían los profetas? Profetizaban lo que Dios decía que ellos tenían que hablar. Así que el oficio que Jesucristo recibe ahora es el de profeta. Ahí en eso estaría muy de acuerdo conmigo los mormones, ¿no? Y los islámicos, ¿no? Dios asume, o que Cristo asume ese oficio de profeta para hablar a su pueblo. Para dar a conocer a Dios al pueblo. Recuerda cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, ¿no? ¿Y qué le contestó el Señor Jesús? Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no lo has visto. Felipe, si me ves a mí, estás viendo al Padre. O sea, él estaba cumpliendo ese oficio de dar a conocer al Padre. Él recuerda que él dijo, yo no vine a hablar lo que yo quiero hablar. Yo vine a hablar lo que el Padre me dijo que hablara, ¿no? Entonces es el oficio profético. ¿Fue que esto se fue? No, ahí está. Ahora el autor de Hebreo nos presenta el segundo oficio de Jesucristo. Y eso lo encontramos en el versículo 3. Diré lo que dice el versículo 3. Dice, habiendo efectuado, ¿no? Está como la segunda parte del versículo, si lo puede llamar así, segunda o tercera parte, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, en el versículo 2 vemos a Jesús como el agente revelador de Dios. En el versículo 3 nos presenta a Jesucristo como el agente que va a solucionar el problema del pecado. ¿Y cómo va a solucionar el problema del pecado? ¿Cómo? En sacrificarse a Él mismo. Sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿a quién correspondía la tarea de presentar el sacrificio o hacer el sacrificio por los pecados? Al sacerdote. Es decir, que el segundo oficio de Cristo es sacerdocio. El sacerdote, o como en algún momento le llamamos por ahí, el sumo sacerdote. Ese es el segundo oficio. Cristo hizo el sacrificio final.
el sacrificio definitivo, se ofreció a Él mismo como el Cordero Pascual. Todos los sacrificios que hicieron en el pasado, desde que Adán y Eva pecaron, hasta ese último día, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo fue el verdadero sacrificio. Todo apuntaba ¿a quién? A Jesucristo. Y por eso Él dijo en la cruz, consumado es, ¿no? Ya se terminó. Era el último sacrificio, ya no hay más nada que hacer. Cuando los legalistas nos quieren decir que hay algo más que hacer, tendríamos que reconocer entonces que el sacrificio de Jesucristo o la tarea sacerdotal de Jesucristo quedó ¿qué? Mal o incompleta. Si hay algo que tengo que agregarle es porque la tarea de Jesucristo quedó incompleta. Yo le creo a la Biblia, Cristo dijo, tetelestai, consumado es, that's it, no más. No hay nada más que se pueda hacer. Entonces aquí vemos a Cristo en su oficio sacerdotal. Entonces, oficio profético da a conocer a los hombres a Dios. Oficio sacerdotal, Cristo ofrece su propia vida como sacrificio perfecto para solucionar el problema del pecado que tiene el hombre. Pero luego nos encontramos en el tercer oficio, y es el oficio, quizá usted ya lo sabe, pero el oficio real. O pongámosle por aquí el rey. Versículo 3, la parte final. Dice, se sentó a la diestra en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, como heredero, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿no? Y ahorita hace un rato lo entonamos como congregación, ¿no? Su nombre sobre todo nombre es. Entonces aquí ya no vemos un lenguaje ni de revelación, ya no vemos un lenguaje de sacrificio, sino que vemos un lenguaje real. Cristo ahora es el rey. Cristo es el rey de la iglesia. Y cuando Cristo regrese por segunda vez, Él no va a regresar en relación ni a perdonar pecados, sino que va a regresar como un rey victorioso y va a regresar como un rey a juzgar. Entonces vino como revelador de Dios, como profeta, vino a sacrificar su vida para solucionar el problema del hombre. Ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, gobernando a su pueblo. Entonces hasta ahora hemos visto dos cosas en este pasaje, ¿no? La persona de Cristo, Cristo es Dios, Cristo es hombre. Cristo tiene tres oficios en relación al hombre. Él es el profeta, Él es el sumo sacerdote o sacerdote, y Cristo es el rey. Y algo más que encontramos en este pasaje son las cosas que le suceden a Cristo. En la primera etapa o la primera que le sucede a Cristo, eso lo podemos mirar aquí, también se identifica en la teología como los estados de Cristo. Esto lo vamos a ir anotando. Es que Cristo abandona la gloria de Dios para venir a actuar como mediador. Y esto lo resaltamos en los versículos 2 y lo resaltamos en los versículos 3. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Si Él es Dios, sígame por un momento, si Él es Dios y siendo Dios se tuvo que hacer hombre, ¿qué significaba para Cristo asumir esta humanidad? ¿Qué asumía para Cristo o qué significaba para Cristo asumir la humanidad? De ser Dios, convertirse en hombre. ¿Qué asumía esto? ¿O qué implicaba? Humillación. Y el pasaje más claro para explicar eso está ¿en dónde? Filipenses 2.
el cual haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces ahí habla, el primer estado, hermano, es el estado de la humillación. Estado de humillación. Es el primer estado, el estado de la humillación. Y este es un estado donde Cristo renuncia a sus atributos divinos, ¿no? Él no renuncia a sus atributos divinos porque, porque no puede, sino que esos atributos divinos no se manifiestan plenamente a los hombres. Los hombres contemporáneos veían a Jesús como un gran hombre. Vieron a Jesús como un hombre quizás extraordinario, que hizo cosas grandes, que hizo grandes milagros. Pero la gloria de Dios en Jesús no fue manifestada totalmente a los hombres. Estaba velada a los hombres, pero Él no perdió su gloria, ¿no? Y el mismo pasaje que ya leímos lo dice, ¿no? Él es la misma imagen. Quizás de pronto Pedro podría decir que tuvo la oportunidad de ver un poquitico esa gloria de Dios cuando hubo la transfiguración. Pero para los hombres, en el estado de humillación de Cristo, ellos no podían ver su gloria en todo su esplendor. Antes de la humillación, antes de la encarnación, perdón, Cristo estaba en todo su estado de gloria. Y creo que el versículo 3 pues nos lo permite ver. Mira lo que dice el versículo 3. Ahora, el versículo 3 no nos habla de algo que Él logró, sino algo que Él ya tenía. Por ejemplo, el versículo dice, el cual siendo el resplandor. Ahí no dice el cual llegó a ser el resplandor. No, Cristo, aunque se encarnó, aunque tuvo que humillarse, Él seguía siendo la gloria de Dios. Él seguía siendo la imagen misma de la sustancia de Dios Padre. Él seguía siendo el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Entonces, el antes de la encarnación, Él plenamente manifestaba toda la gloria divina que tenía en plenitud. Luego cuando vino la encarnación, Él seguía compartiendo esa gloria con el Padre. No podía despojarse de ella porque simplemente esa gloria es parte de Él. Es algo intrínseco, ¿no? Algo que es parte de Él. Pero cuando se manifestó a los hombres, ellos no podían ver esa gloria plenamente, ¿no? Y quizás cuando ya Él llegue por segunda vez, veremos esa gloria en magnitud cuando vivamos eternamente con Él. Ellos veían sí un hombre extraordinario, un hombre que hacía milagros, pero no lograron ver en su totalidad la gloria que Él tenía por ser Dios. Ese es el estado de humillación de Cristo. Una vez que Él cumple su tarea mediadora de profeta, de sacerdote, de rey, ahora Él entra en un estado de gloria plena. Esa es la segunda, ¿no? Gloria plena. Segundo, gloria plena. Ese es el segundo estado, ¿no? Una gloria plena. Lo miramos al final del versículo 3 y el versículo 4. Dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esto es un lenguaje ya de post-resurrección, después de que Cristo asciende al cielo, después de su muerte, después de su glorificación. El nombre que tiene ahora
Es un nombre glorioso que está por encima de todas las cosas. Y después de esto está un tercer estado que también se denomina, después de la resurrección, Dios hombre, ¿no? El estado de Dios. Dios hombre. Entonces tenemos el estado de la gloria antes de la encarnación o de la humillación. Tenemos el estado de la humillación en la encarnación. Y ahora tenemos el estado de después de la resurrección como Dios hombre. Entonces esos son los aspectos que este pasaje nos presenta aquí. Y una de las cosas que nos permite ver esto que hemos mencionado hasta este momento es qué tan importante es la cristología para la iglesia de Jesucristo. Y yo por eso lo digo una vez más, yo lo iba a decir al principio, a lo mejor lo digo ahorita. Hay cosas secundarias en las cuales podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo y no pasa nada. Podemos estar en desacuerdo cómo son los eventos finales, ¿no? Hay varias posturas, usted puede elegir la que usted considere que usted quiere y podemos estar en desacuerdo, no hay problema. Podemos estar en desacuerdo en cómo una persona termina creyendo y cómo otra persona no cree, porque unos creen y porque otros no creen. Podemos estar en desacuerdo de eso. Usted puede estar de acuerdo con la doctrina de la gracia, sí o no, y no tenemos ningún tipo de problema. Podemos estar en desacuerdo si en la congregación se levantan o no se levantan las manos, cuántos cantos se deben cantar, 8, 10, 15, 20, debemos cantar 30 minutos, una hora. Podemos estar en desacuerdo por eso. Podemos estar en desacuerdo en cómo celebramos la cena del Señor. Si una vez al mes, cada 15 días, una vez al año, si hacemos una comida grande y una comida pequeña, si hacemos podemos estar en desacuerdo con eso. Podemos estar en desacuerdo cuando nos reunimos como iglesia, los horarios y etcétera, etcétera. Pero una cosa que nos identifica como cristianos, en la cual no podemos estar en desacuerdo ni desviarnos ni siquiera una milésima, nada, ni siquiera un milímetro, es en la obra, ministerio, persona, divinidad o deidad de Cristo. En esto no podemos estar en desacuerdo. Porque si en algo de esto estamos en desacuerdo, no estamos siguiendo al Cristo de la Biblia. Porque la cristología, en caso Cristo, es el pilar ¿de qué? De nuestra fe. Usted quite a Cristo y nos convertimos en una secta más de las que tantas hay. Quite a Cristo y comenzamos a hacer una secta más. La cristología es central en la Biblia. En la Biblia, en la teología cristiana, toda la revelación del Antiguo Testamento apuntaba ¿a dónde? A Cristo. Mire lo que dice Pedro. Vaya a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Todo apunta a Cristo. A ver, 1 Pedro, versículo 10 y 11. Mira lo que dice el apóstol. Los profetas que profetizaron la gracia, y yo ahí entre paréntesis pongo a Cristo, destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, o sea, investigaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Es como que Pedro voltea a mirar al Antiguo Testamento
Y no sé, como cuando usted ha ido a los parques y comienza a ver que flechas, ¿no? No sé, la flecha ya, no sé, no sé, no sé, la montaña rusa, ya está la flecha, ¿no? Ahí le va anunciando a usted. Y usted va preguntando, entonces, Pablo es como que mira el Antiguo Testamento, Pedro, y dice que el Antiguo Testamento te va mostrando las flechas que te van dirigiendo ¿a dónde? A Cristo. Y él menciona dos aspectos importantes. Todo lo que los profetas decían caminaba hacia esa meta. Miren lo que dice el versículo. El cual, dice, el cual anunciaba de antemano. ¿Qué anunciaba de antemano? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esto usted lo ve en varios pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo. Usted puede leer Isaías 53, donde habla del sufrimiento de Jesucristo. Quizás el profeta escribiendo eso ni entendía qué era lo que iba a pasar, pero ahí estaba diciendo todo lo que Cristo iba a hacer. Entonces el Antiguo Testamento camina con un fin determinado. ¿Y ese fin es quién? Cristo. Entonces cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, hablando acerca de la obra de Jesucristo, ahora ya no lo vemos como una anticipación como lo veían los del Antiguo Testamento, sino que lo vemos como una ¿qué? Una realidad. El Antiguo Testamento siempre apuntaba a lo que iba a pasar. Nosotros ahora, después del Antiguo Testamento, ya no lo vemos como que va a pasar, como una ¿qué? Una realidad. Por ejemplo, Pablo junta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a Romanos, en referencia a Jesucristo. Y mire cómo Pablo pone aquí en este pasaje el eje central de la revelación bíblica. Romanos capítulo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí hablando del evangelio, miren lo que dice, que él había prometido antes por sus profetas en las escrituras. O sea, Pablo lo que está diciendo aquí es que, mire, lo que yo les voy a decir a ustedes no es nuevo. Lo que yo les voy a decir a ustedes, ¿dónde estaba? En las escrituras del Antiguo Testamento. No estoy inventando nada. Dice, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, dice, acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del hijo, el del linaje de David según la carne, o sea, según los hombres. O sea, ¿de qué trata el Nuevo Testamento y qué trata el Antiguo Testamento? Bueno, acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice del linaje de David. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Y este es quién? Cristo. Entonces, ¿de qué trata el Evangelio? ¿Cuál era la tarea apostólica? ¿De qué trata el Evangelio? ¿De qué? De Cristo. ¿Cuál era la tarea apostólica? Predicar a Cristo. Y todo lo que nos prediquen que no apunta a Cristo, hermano, no proviene de Dios. Y esto no es negociable, esto yo no lo negocio con nadie. Todo lo que nos prediquen que no proviene de Cristo, o que no, perdón, todo lo que nos prediquen que no nos apunte a Cristo,
no proviene de Dios. Y yo lo digo una vez más, no se trata de pararme yo aquí al frente y solamente mencionar el nombre de Cristo o el nombre de Dios. Porque si así fuera, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué haríamos entonces con el libro de Esther? Y usted dice, pastor, ¿y qué tiene que ver el libro de Esther? ¿Sabe una de las características del libro de Esther? ¿Alguien sabe cuál es una de las características del libro de Esther? ¿Cuál es? ¿Alguien la sabe? No menciona a Dios por ningún lado. Ahora, pero cuando usted lo mira, buscando a Cristo, usted lo encuentra allí, ¿no? Usted encuentra su obra de Cristo allí, ¿no? En el caso de Esther y todo lo que pasa, ¿no? Usted encuentra la obra de Cristo allí. O sea, tiene que esforzarse un poquitico porque no está tan fácil de encontrar, pero que está. Entonces no se trata, hermanos, de decir que una predicación es cristocéntrica porque el pastor dijo Cristo o porque el predicador dijo Cristo o dijo Jesús o dijo Dios. Hermano, si así fuera, pues sería fácil. Porque entonces digo una cantidad de tonterías y luego digo en el nombre de Jesús y ya está arreglado, predicación cristocéntrica. Entonces el Papa tiene predicaciones cristocéntricas porque menciona a Cristo y a Jesús por ahí en sus homilías. No, mis hermanos, una predicación o una enseñanza cristocéntrica se trata de ver la obra de Cristo en lo que estoy escuchando. Se trata de ver los principios de Cristo en lo que estoy escuchando o me están enseñando, o se trata de lo que me estén enseñando me lleve a mí a buscar a Cristo por encima de todo. Por ejemplo, el estudio que estamos mirando ahí, no quiero ser presuntuoso, pero creo que es cristocéntrico. Ahora, no porque haya mencionado el nombre de Cristo ya no sé ni cuántas veces, sino porque estamos tratando ¿qué? La obra de Cristo. Estamos hablando de su humanidad, de su deidad, de su sacerdocio, de que Él es el profeta, de que Él es nuestro sacerdote. Eso significa de que no hay otro mediador. No es María, no es la iglesia, no es el pastor Klinger, no es la iglesia del Calvario, no, es Cristo. Estamos hablando de que Él es rey. El que reina no es el pastor Klinger, el rey es Cristo. El que reina no es Satanás, es Cristo. Cristo es el tema central de las Escrituras. Toda la Escritura apunta a Cristo. Y esa es la unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso no podemos cometer el error que cometen algunos de que solamente se centran en el Antiguo Testamento y dicen, no, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para ellos no existe. Y otros se van al otro extremo, puro Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no existe. No. Son una unidad, ¿no? El Antiguo Testamento está, ¿cómo es que es la frase? En el Nuevo Testamento, ¿no? Y el Nuevo Testamento nos revela o nos permite entender el Antiguo Testamento. Por ahí va la frase, algo así. Así que el Antiguo Testamento camina hacia Cristo y el Nuevo Testamento nos habla acerca de Cristo. Miren lo que Pablo dijo en Colosenses capítulo 1, versículo 17. Sobre Cristo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es quien Cristo. Cristo, mis estimados hermanos, es el eje central de todo. Entonces, cuando comenzamos a estudiar la cristología bíblica, hermanos, estamos estudiando el tema central de las Escrituras. Mire, cuando usted mira los que han leído un poco la historia de la iglesia, pero cuando usted lee un poco sobre la historia de la iglesia, podemos ver que la iglesia entendió que el tema central del cristianismo es Cristo. En los primeros 5 siglos, los primeros 5 años,
Usted no sabe los debates tan tremendos que hubieron sobre la persona de Cristo. Los primeros concilios de la iglesia, cuando debatían sobre la divinidad de Jesucristo. Los reformadores, de hecho, el mes de octubre, ¿no?, es el mes de donde, bueno, dentro del cristianismo recordamos la reforma. De hecho, el 31 de octubre, ¿no?, anda de aniversario. Creo que son 400, 504, 8 años por ahí, más o menos, va la movida de que hubo esta reforma. 500 y algo van, se van como 508, algo así, no me acuerdo el exacto, pero más de 500 van. Los reformadores, después del tiempo del oscurantismo y todas las situaciones, después del siglo V en adelante que armó el desorden Constantino, ellos retomaron la idea, ¿no? Y por eso, ¿se acuerdan cuando estudiamos nosotros las 5 solas de la reforma, no? Ellos regresaron a ellos, y una de las 5 solas de la reforma era solo Cristo. No, es que solo Cristo, es más nadie. Solo Cristo. Solo la Escritura, ¿no? Porque Roma empezó a enseñar que, bueno, la Biblia más la tradición. No. Es solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, ¿no? Solo fide y solo ideo gloria, ¿no?, que la última. ¿Sabe que uno de los grandes problemas teológicos del catolicismo, del mormonismo, de los testigos de Jehová, de los que enseñan la teología de la prosperidad, aunque usted no lo crea, uno de los grandes problemas teológicos de ellos es que Cristo no es el centro de su enseñanza? Usted escucha a Roma y usted no ve a Cristo. Usted escucha a un mormón y usted no ve a Cristo. Usted escucha a un testigo de Jehová y usted no ve a Cristo. Usted escucha a uno de la teología de la prosperidad, perdóneme, pero usted no ve a Cristo. Yo no escucho mucho a esa gente, pero las pocas veces que por curiosidad me pongo a escucharlo, usted puede escuchar cualquier otra cosa menos Cristo. ¿Cuál es el centro de la teología de Roma? María y los santos, aunque ellos digan lo contrario. ¿Cuál es el centro de la teología de los mormones? Joseph Smith. ¿Cuál es el centro de la teología de los testigos de Jehová? Bueno, el atalaya y lo que dice la Watchtower. ¿Cuál es el centro de la teología de la prosperidad? Eso es fácil, el dinero y las cosas materiales. Ese es el centro. ¿Cómo sabe, pastor? Pues porque ellos hablan, solo de eso hablan. Entonces, ese es el centro de su teología. Ellas y otras cuantas más tienen algo en común. Una de las cosas que tienen todas las sectas es que Cristo no es el centro de su teología, a pesar de que en la teoría ellos puedan decir, sí, creemos en Cristo. Pero a la hora de la práctica sale a relucir lo que verdaderamente ellos enseñan. Entonces la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, ha entendido a lo largo de la historia que el tema central por el cual la iglesia tiene que combatir ardientemente es la cristología. Usted háblele mal a un católico de Cristo y ni se inmuta. Hable o diga algo de María y verá usted el problema en que se mete. Por ahí dijo alguien, por ahí lo cuelgan. Sí, señor, lo cuelgan a usted. Dígale a uno de la teología de la prosperidad algo sobre Cristo. Pero dígale que eso de que el dinero, esa cosa, eso es puro cuento. A ver cómo se pone. Y ya usted me dice ahí quién es el centro de su teología. Y hermano, y no solo la Biblia nos dice que Cristo es el centro, debe ser el centro de nuestra teología. No solo al leer la historia de la iglesia miramos que para la iglesia Cristo es el centro de la teología. Pero ¿sabe una cosa? Los herejes, los que enseñan falsa teología, ellos mismos nos dicen que Cristo es el centro de la teología. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo nos van a decir ellos mismos que son el centro de la teología cuando ellos ni siquiera hablan de Cristo? Yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que más atacan los testigos de Jehová?
que más atacan los testigos de Jehová? ¿Qué es lo que más atacan los mormones? ¿Qué es lo que más atacan los islámicos? Que Cristo es un profeta. Lo ponen a la misma nivel de Alá, ¿no? O Alá es el Dios, o no sé qué es. Bueno, por ahí va. Por abajo de Mahoma, école, Mahoma es que es el cuento, Mahoma. Mire, los falsos maestros atacan muchos puntos en el cristianismo, pero el principal que ellos atacan es a Cristo. Es más, el movimiento LGTBUQ y todas las letras que le quieren poner ahí, ¿sabe a quién atacan? A Cristo. ¿Qué dicen de Cristo? Bueno, que Cristo era homosexual. Y cuando hablan del profeta, del discípulo amado, no, es que él tenía una relación con el profeta, con el discípulo amado. ¿A quién están atacando? La cristología. Están atacando la divinidad de Jesucristo. Están atacando la perfección de Jesucristo. Que aunque vivió como hombre, fue perfecto. Él no pecó. Porque si Cristo hubiera pecado, si Cristo hubiera sido homosexual, entonces hubiera sido imposible que Él se hubiera ofrecido como el sacrificio. Y hubiera sido imposible que el Padre hubiera aceptado ese sacrificio. Porque Cristo estaría entonces en pecado. Y así le podría empezar a atacar. Todos a quien atacan, a Cristo. El centro de los ataques siempre ha sido Cristo. ¿Usted sabe cuántas herejías se han dicho por los últimos siglos sobre Jesucristo? Una cantidad, y las iba a buscar, pero yo las voy a buscar para la próxima, se las traigo. Y le digo algunas cuantas. Herejías que se han dicho sobre Cristo. Hermano, aún los enemigos de la fe saben que si logran infiltrar enseñanzas para robarle el lugar que le corresponde a Jesucristo, deshacen el cristianismo. Porque el cristianismo es Cristo. Entonces la Biblia enseña que Cristo es el centro, amén. La iglesia lo ha reconocido a lo largo de la historia que Cristo es el centro, amén. Y aún los enemigos de la fe enseñan eso. ¿Y por qué lo sabemos? Porque siempre el punto de ataque de ellos es Cristo. Por eso, que aquí quizás toca decir algo que también será dolor de cabeza, por si alguno de ellos me está escuchando, si es que me sigue escuchando, lo dudo que me esté escuchando. Por eso, como iglesia, sostenemos que la piedra, donde está la iglesia edificada es Cristo. La piedra donde la iglesia descansa, el fundamento, la piedra angular, la piedra escogida es Cristo. No es un hombre. Porque Cristo o Dios no podía sustentar su iglesia sobre un hombre propenso a pecar. Él puso su iglesia sobre el único hombre perfecto que no pecó ni pecará, Cristo. Y esto lo encontramos en varios pasajes del Antiguo Testamento. A primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7, porque yo quiero leerle a usted. Yo sé que esto a los de Roma les da dolor de cabeza, pero pues, ¿qué más podemos hacer? Toca leer lo que enseña la Escritura. Primera de Pedro 2, 6 y 7. Y mire algo interesante. Que es el mismo Pedro el que va a decir lo que voy a decir. Es el mismo Pedro, ¿no? Es el mismo Pedro, porque Pedro pudo haber dicho, yo soy la piedra donde la iglesia está fundamentada. Pero no. Pedrito, que había entendido lo que Jesucristo había dicho. Miren lo que dice versículo 6, versículo 7. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Ese él es ¿quién?
Cristo. Ese Él no es Pedro, es Cristo. Para vosotros, o sea, a los que creen, pues a los que creen, Él es precioso. Pero a los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el versículo 8 dice que para los que no creen es piedra de ¿qué? De tropiezo. ¿Sabe cuánta gente hoy está tropezando porque sigue creyendo que Cristo no es la piedra, sobre la iglesia está edificada? Y siguen dándole ese título a un hombre que no le corresponde. El apóstol Pablo fue un tremendo hombre de Dios. Dios nos enseñó muchas cosas a través de él. Lo respetamos, lo admiramos por su ministerio y todo lo que usted quiera. Pero una cosa tenemos clara, la roca es Cristo, no Pedro. Y él lo dice ahí. En Hechos capítulo 4, una vez más, el mismo Pedro. ¿No? Para dolor de cabeza de algunos, Pedro nos dice en su sermón, mira lo que dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Le está diciendo a los judíos, ustedes lo rechazaron. Pero esta piedra Jesús, la que ustedes rechazaron, esa piedra que ustedes rechazaron fue la que se convirtió en la cabeza del ángulo, la piedra angular. Pero no solamente lo dijo Pedro, Pablo también lo dijo. Efesios 2, versículo 20. Dice, edificaos. ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y quién es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Dice la respuesta, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Por favor. Roca. Por eso dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque está fundamentada en Cristo. Si estuviera fundamentada en Pedro, estaríamos en serios problemas. Porque Pedro, aunque fue un hombre tremendo en las manos de Dios, era un hombre como usted y como yo, propenso a fallar. ¿Falló Pedro? Sí. Negó a Jesucristo. Pero es que fue un momento, pastor, no tenía el Espíritu Santo. Bueno, llegó el Espíritu Santo, él predicó tremendo sermón, se convirtieron en más de 3,000 personas y en un momento por allá actuó con hipocresía. ¿Y quién le tuvo que llamar la atención? El otro apóstol. Estaríamos en serios problemas, porque es un hombre propenso a fallar como usted y como yo. Por eso la iglesia está fundamentada en la roca que es Cristo y por eso el enemigo puede patalear, hacer lo que quiera y no va a poder hacer nada, porque el Dios que servimos es soberano, tiene el control de todo y Satanás lo único que hace es simplemente someterse al señorío de él. Es más, el mismo Cristo, no en sus pasajes paralelos, yo creo que yo se los mandé a todos. A ver, leamos uno. Lucas 20, 17. Los otros tenía Mateo 21, pues puede notarlo usted también en Mateo 21, 42 y Marcos 12, 10, ¿no? Que son los pasajes paralelos, pero el mismo Señor Jesucristo se da el título. Vaya a Lucas, leamos a Lucas, que fue el que anoté primero aquí. Lucas, ¿dónde está Lucas que no te veo? Lucas, ¿qué dije? 20, versículo 17. Lucas 20, 17. ¿Lo tiene? Dice, pero él mirándolo les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces es Jesucristo. Y la confesión que el de Pedro, que la iglesia, que hace que Cristo sea la piedra principal que sostiene a la iglesia cristiana. Por eso le digo a usted, usted quita a Cristo y deja de ser iglesia de Cristo.
Yo un día vi una noticia donde decían que había una pastora atea en una congregación. Yo cuando leí la noticia le dije a la persona, bueno, eso dejó de ser iglesia en el momento que me están diciendo que un ateo, o sea, automáticamente dejó de ser iglesia. Eso no puede ser iglesia de Jesucristo. No. O donde me han dicho de noticias donde he visto donde personas del mismo sexo, hombre casado con hombre, mujer casado con mujer, de pastores de una congregación. Eso pues, será congregación de personas, ¿no? O sea, podrán ser de personas en el concepto de congregación, que es donde se reúnen varias gentes. Pero iglesia de Jesucristo, eso dejó de ser iglesia de Jesucristo, porque desde el momento que el que está al frente de la congregación son del mismo sexo, están en desobediencia a lo que Cristo dice, Cristo no está allí. Perdóname, Cristo no está allí. Dejó de ser iglesia. Y sabe una cosa, hermano, si llevamos esto al ámbito personal, o sea, yo, Klinger, Dixon, Klinger, no sé, Jeremías, María, María 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de todas las Marías que tengamos aquí en la congregación. Hermano, si lo llevamos al ámbito personal, la salvación de cada quien depende del concepto que tú tengas acerca de Cristo como persona. La Biblia dice en Efesios 1:7, tú tienes que buscarlo, que nadie puede recibir perdón de pecados aparte de Cristo. Nadie puede ser justificado delante de Dios, nadie puede ser reconciliado con Dios si no es por medio de quién, de Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues tenemos paz para con Dios, ¿no? El camino para llegar al cielo es Cristo. ¿Sabe que Cristo un día se acercó a los discípulos y les preguntó en Mateo 16, le preguntó a los discípulos, oiga muchachos, ¿qué piensan la gente de mí? Y ellos empezaron a dar todas las respuestas que ellos tenían que la gente pensaba. Pero luego Jesús le hizo la pregunta más directa, o sea, directica, les preguntó, oiga, ¿me permiten una pregunta? ¿Qué dicen ustedes o qué piensan ustedes acerca de mí? Hermanos y amigos, niños, jóvenes, adultos, esta es una pregunta crucial que cada persona tiene que hacerse en este lugar y que cada persona tiene que contestar independientemente. Yo la tengo que contestar, mi esposa la tiene que contestar, mis hijos la tienen que contestar, mis padres la tienen que contestar, cada quien a nivel personal la tiene que contestar. Para mí, ¿quién es Jesucristo? Para ti, ¿quién es Jesucristo? Y aunque los hombres podríamos dar una infinidad de respuestas de quién es Jesucristo, hermano, perdóneme, pero solamente hay un entendimiento correcto de quién es Jesucristo. Solamente hay un solo entendimiento correcto de quién es Jesucristo. No hay, la gente podrá decir lo que quieran, pero solamente hay un entendimiento claro. ¿Cuál fue la respuesta de Pedrito? Creo yo, después de que todos guardaron silencio, donde se escuchaba hasta el zancudo volar por allí. La respuesta de Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Oh Jesús, tú no eres ni Elías, ni eres ni Paquí, ni Juan, ni nada. ¿Tú eres quién? El Cristo, el ungido, el Mesías prometido. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesucristo? Usted lo puede leer ahí en su casa, los que no han leído la historia o las que ya han leído para recordarla, Mateo 16, versículos 15 y 17. Cristo le dijo, Pedro, bienaventurado eres. Bienaventurado eres, Pedro. Hermano, solamente hay una bienaventuranza. Es que cuando usted entiende el concepto bíblico, cuando usted tiene el concepto bíblico de quién es Cristo, Cristo dice, vas a ser bienaventurado, 3 veces feliz, dichoso. Cualquier otra idea errónea de Jesucristo, en lugar de convertirse en bienaventuranza, se convierte en maldición. Y Cristo añadió algo más en el pasaje que yo quiero mencionar. Cristo dijo, oh Pedro, eres bienaventurado.
¿Y sabe por qué eres bienaventurado, Pedro? Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. O sea, el entendimiento de Pedro de quién era Jesús no fue producto de su inteligencia. No fue producto de la capacidad intelectual de Pedro. No fue producto de que Pedro era más listo que los demás. No era que Pedro tenía más educación que los demás o cualquier cosa que usted le quiera inventar para darle el crédito a Pedro. Jesús dijo, Pedro, tu respuesta es el resultado de la intervención sobrenatural de mi Padre en tu vida. Hermano, no hay mérito alguno en los hombres. Y yo sé que el hombre sigue diciendo, no, es que yo creí porque yo. Yo entiendo que usted y yo creímos porque nadie creyó por nosotros. Yo hasta ahí estoy de acuerdo con usted. Pero lo que no concuerdo con algunos es en por qué creíste. Porque algunos creen que ellos creyeron porque ellos en su libre albedrío dijeron, yo escogí. No, yo creo que tú escogiste porque Dios hizo algo en tu corazón y eso te llevó a escoger. Eso es lo que veo aquí. Pedro no te lo reveló ni carne, Pedro no te lo reveló ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pedro, Dios te abrió el entendimiento. Y solo cuando Dios me abre el entendimiento es que yo puedo ver quién es Cristo y cuál es la condición de mi vida. Y una vez que mi entendimiento es aclarado y que yo entiendo que el único salvavidas es Cristo, ¿a quién corro? A Cristo. Cristo es lo más especial del universo. Y quizás para la mente natural o la mente carnal o nuestra mente limitada, nos es difícil entender por sí solo quién es Cristo. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso Cristo dijo, Pedro no te lo reveló carne ni sangre. Y yo sé que para la mente humana es difícil tener un concepto claro de Jesucristo sin la intervención de Dios, porque los seres humanos, aunque no lo queramos reconocer, siempre queremos tener méritos. Y aunque la Biblia dice que la salvación es por gracia, el ser humano dice, amén, es por gracia, pero cuando va a la práctica dice, pero porque yo ayudé, porque yo hice tal cosa, porque yo hice lo otro, porque yo me mantuve firme. Bueno, entonces fue por gracia o porque tú mantuviste firme. A ver, ¿por cuál de las dos? Entonces, sin la obra del Espíritu Santo, que nos revele la identidad del Hijo de Dios, es lo que hace que seamos atraídos a salvación. Y lo vimos en el caso aquí de Pedrito. Ahora termino con esto y luego le dejo preguntas. Hermano, la cristología es el asunto central de la Biblia, de la teología, de la iglesia y de cada uno de nosotros como individuos. Si tú tienes un concepto claro de quién es Jesús, puedes venir aquí todos los días que haya servicio, puedes cantar, puedes hacer todo lo que quieras, pero estás fuera de Cristo. Preguntas o comentarios. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No tienen pregunta ahí a los cibernéticos? Un comentario. A ver, póngale el micrófono ahí al joven, por favor. A veces nos han dado, bueno, personalmente, a veces uno te han enseñado algunas cosas que no es. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que Jesús es Dios mismo. No, porque hay muchos, por ejemplo, hablan solo de Jesús, o de hecho hay sectas. Jehová, solo Jehová. Entonces, en lo que vimos en Hebreos, lo que estamos viendo ahí es que, como dice, él tiene la sustancia, es el mismo, Dios y Jesús.
Yo es lo que yo entendí ahorita respecto de todo lo que está diciendo. Sí, pues sí, claro, están los Jesús solos que le llamamos, yo los conozco como los Jesús solos, donde ellos nomás hablan de Jesús y nadie más existe. Pero de hecho, ahorita que se está hablando de eso, me acordó de una de las confesiones que ha hecho la iglesia a lo largo de la historia. Una confesión es simplemente donde la iglesia pone por escrito lo que ellos creen de acuerdo a lo que enseña la escritura. Y ya ahorita que usted habla de, digamos, de la Trinidad, ellos mencionan algo sobre eso. Y mire lo que dice esta que en la confesión, déjeme leer una parte, eh, dice, todo el que quiere salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardar esta fe íntegra y pura, sin duda, perecerá eternamente. Y ellos dicen, y la fe universal es esta, que adoramos a un Dios, a un solo Dios en triunidad y triunidad en unidad, sin confundir las personas, sin dividir las sustancias, porque es una la persona, la del Padre, otra la persona y otra la persona del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda es una. Igual la gloria, coeterna la majestad. Así que el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible es el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Sin embargo, no son tres eternos, sino uno solo eterno. Como también no son tres incomprensibles ni tres increados, sino un solo increado, un solo incomprensible. Así también, todopoderoso es el Padre, todopoderoso es el Hijo, todopoderoso es el Espíritu Santo. Se lo voy a dejar hasta allí nomás. Pero es el credo de Atanasio, ¿no? Que es uno de los credos que sostiene la iglesia, de qué es lo que creemos como iglesia, en este caso hablando, digamos, de la Trinidad. Y ellos dicen ahí, para usted poder disfrutar de la salvación, usted tiene que tener claro, en referencia a la Trinidad, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son unos. Si usted saca eso, si saca uno de ellos, entonces usted no tiene la fe bíblica, usted no es salvo. Básicamente lo que está diciendo. Gracias por el comentario. ¿Algún otro comentario o pregunta? No se la sigo leyendo porque está bastante larga, son 43 líneas. Ok, entonces vamos a orar y Dios mediante la próxima semana entramos más en materia en hablar sobre la persona o la identidad de Cristo más en detalle. Ponga sobre sus pies. Padre del cielo, honramos tu nombre. Nos sentimos privilegiados por la oportunidad de cada día poder escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada día nos pueda dar el entendimiento a poder comprender estas verdades y que nos enseñes, oh Dios, a mirarte a ti en todo momento. Señor, y que nada quite nuestra mirada del Dios eterno, de ese Dios que se hizo hombre para hablar a los hombres, pero que sigue siendo Dios, que es plenamente hombre, que es plenamente Dios. Señor, ese Cristo que se ofreció como sacerdote, como profeta, y que ahora reina como rey, que estuvo en ese estado de humillación, que ahora regresó a ese estado de gloria. Señor, a ese Dios adoramos, a ese Dios servimos. Padre, permite de que aquellos a los cuales no han entendido tu verdad, tu Espíritu Santo los pueda llevar a entender esas verdades. Señor, y puedan disfrutar de la salvación que se encuentra únicamente en ti. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y permite que ella pueda encontrar cabida en nuestros corazones. Haz la obra, Señor. Quita todo obstáculo. Quita todo obstáculo, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento?